Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de hoy, que vamos a hablar de la aportación del pensamiento racional a la recepción de la buena nueva, es decir, a la recepción del Evangelio. De alguna manera, este tema concluye un ciclo de los 12 anteriores temas sobre el pensamiento relacional desarrollado por el profesor Alfonso López Quintás y que recoge el pensamiento previo de Romano Guardini. Bien, pues en este tema vamos a visualizar cómo todo lo que hemos dicho respecto al pensamiento racional es importante para una, diríamos, una acogida, una recepción adecuada del mensaje que nos trae el Evangelio. Para ello vamos a desarrollar un poquito este índice que habla de cómo debemos superar la tendencia reduccionista y elevarnos a un ascenso ilusionado hacia la vida del espíritu propia ya de los niveles del 2, 3 y 4. Para ello vamos a ver cómo vivimos en una sociedad de alguna manera tecnificada que nos lleva a diversas formas de manipulación. Y por ello es importante, como primer elemento, neutralizar la manipulación política, ideológica, religiosa, económica, mediante aprender a pensar con rigor y vivir creativamente. Es decir, vivimos en un mundo, podemos decir, de mucha confusión, en la cual se dan los pasos tan rápidos, no tan vertiginosos, que a veces es difícil sopesar adecuadamente los diferentes conceptos, ¿no? Y ello nos conduce a superar el reduccionismo, es decir, a superar una visión parcial de la realidad y nos lleva a abrir los ojos para descubrir las diversas lecturas de nuestra realidad, evitando reducirlas exclusivamente a dimensión material. Ya tengo previsto hacer posteriores vídeos explicando estos asuntos, ¿no? Sobre cómo muchas veces tenemos un cientificismo que se arropa, ¿no? La comprensión total de la realidad, cuando en realidad no es más que una cierta visión, no es que sea incorrecta, pero sí parcial. Tercero, evitar la superficialidad en el tratamiento de las grandes cuestiones de nuestra existencia, que nos lleva a aceptar valores no cristianos. Por ejemplo, la New Age, la ideología de género. Es decir, muchas veces la manipulación nos lleva a entender ciertas realidades peligrosas, dándonos una apariencia de que son valiosas, cuando en realidad muchas veces son deformaciones de la realidad. Evitar el intrusismo para hacer justicia a las diversas realidades. Hay muchas personas que se denominan tertulianos, grandes expertos en todo, que tienen aparentemente un océano de sabiduría, cuando en realidad tienen unos centímetros de profundidad en todo lo que tratan. Y desarrollar una actitud creativa
ascendiendo a los niveles superiores y evitando la tendencia egótica. Esa tendencia egótica nos lleva a la neurosis. Claro, uno dirá, oiga, la neurosis es como una enfermedad. Es que la tendencia egótica de alguna manera nos va enfermando y nos incapacita para ver lo valioso que nos rodea. Por tanto, ¿cómo neutralizamos la manipulación? Lo vimos en el tema que tratamos, específicamente el darnos cuenta de cómo era la manipulación. Primero, darnos cuenta del uso manipulador de los términos, la utilización de esquemas mentales, de planteamientos estratégicos y el desarrollo de procedimientos estratégicos. Para entender esto, les remito al vídeo correspondiente a la manipulación. Superar la tendencia reduccionista. A veces tenemos un gran problema actualmente. Yo diría el problema más grave que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, es un problema antropológico. Ciertamente hay otros problemas económicos, políticos, de muchos tipos, ¿no? Pero en el fondo, el gran tema que se plantea es qué es la persona. Si yo reduzco a la persona solamente a un aspecto, al aspecto racional, al aspecto físico, al aspecto deportivo, al aspecto visual, al aspecto imaginativo, al aspecto sensorial, pues no estamos comprendiendo la persona en su totalidad. Es decir, muchas psicologías eliminan incluso el concepto de alma y también el concepto de conciencia, ¿no? Y por supuesto, mucho más el concepto de espíritu. Por tanto, superamos el reduccionismo al abrirnos a la riqueza de nuestra realidad y de las realidades de nuestro entorno, de las realidades que nos rodean. Superamos la superficialidad cuando descubrimos que nuestra vida personal se enriquece en relación con realidades valiosas. Claro, un gran problema que tenemos actualmente es la dificultad en las relaciones personales. Es decir, nos resulta fácil conectarnos con una persona que está lejos y nos resulta muy difícil reconocernos o aceptar o compartir la vida con personas que están cerca. ¿Por qué? Pues yo diría porque compartir con una persona que está lejos no nos lleva a ningún compromiso. Y en el momento que nos dé la gana, rompemos esa conexión. Mientras que con las personas que estamos cerca, esa conexión nos lleva muchas veces a dolores. Es decir, sufrimos por desengaños, por frustraciones, por no haber logrado las expectativas que esperábamos en otras personas, etc. Por tanto, hay que descartar el intrusismo si procuramos conocer a fondo las cuestiones de las que hablamos. Y aquí tenemos una frase de Chesterton. La mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. La grandeza de la vida humana, el valor de la vida, ¿no? El valor de una sonrisa, el valor de una caricia, etc. Por tanto, lo vemos en los premios Nobel muchas veces, en los premios Goya, en los premios
incluso en los Oscars, ¿no? Los grandes premios culturales sea sistemáticamente a lo mediático o a lo ya premiado, ¿no? Que no quiere decir que personas mediáticas no puedan ser buenas, por supuesto que sí, pero muchas veces se quedan por el camino muchas personas valiosas que nunca serán reconocidas. Nadie se arriesga a descubrirnos a alguien valioso o a desvelarnos una obra loable. ¿Por qué? Por no arriesgar. Es decir, ¿quién apostaría por un joven? Pues muchas veces no. Y cuando así las instituciones se recompensan a sí mismas con perfiles cuyo prestigio previo revierte en el renombre de galardón. Y dice el filósofo Erich Fromm, cada paso nuevo encierra el peligro de fracasar. Y esta es una de las razones por las que se teme a la libertad. Escribe un libro que se llama El miedo a la libertad, ¿no? De alguna manera nos da miedo jugárnosla. Los hombres de empresa muchas veces se arriesgan sin saber si les va a ir bien o no va a ir bien, movidos por una esperanza. Pero la mayoría de las personas no se arriesgan, prefieren más vivir en la comodidad, vivir en no llamar la atención, no hacerse significativo, diría. Pero, claro, ¿dónde está la excelencia? Es decir, hay muchas cuentas de redes sociales de gran valor ético y periodístico con menos seguidores que otras. ¿Por qué? Las audiencias las amplían los memes y la agresividad, en definitiva, la interacción constante. Es decir, que una noticia que interesa al poder es retuiteada muchísimas veces, mientras que una opinión contraria al poder es silenciada. Y de eso tenemos constancia todos. Por tanto, y estamos en el tema de la tendencia reduccionista mediante la apertura a lo valioso. Byung-Chul Han es un filósofo coreano, decía, llamamos régimen, esto es un extracto de esta obra Infocracia, ¿no? Llamamos régimen de la información a la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Y claro, estamos de alguna manera en un cambio de época, ¿no? Además de una época de cambios, un cambio de época. Antiguamente, ¿cómo se dominaba a la gente? Mediante el régimen de disciplina. A diferencia del régimen de disciplina, no se explotan cuerpos y energías, sino información y datos. ¿Cómo domino a la gente? Ya no por la fuerza, ya no por la labor coercitiva, sino por la información y los datos. El factor decisivo para tener poder no es ahora la posesión de medios de producción, capitalismo obrero, sino el acceso a la información que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el control y pronóstico del comportamiento. Es decir, la dictadura de la información. El régimen de la información está acoplado al capitalismo de la información, que hoy deviene en un capitalismo de la vigilancia. Nos da miedo que nos vigilen. ¿Por qué? Porque de ahí degradan a las personas a la condición de datos
y a ganado consumidor. Sabiendo los comportamientos, yo puedo modificar esos comportamientos y hacer que sean clientes sociales, económicos o políticos. Por tanto, es necesario superar este nivel de mediocridad en la cual vivimos como sociedad. Uno me dirá, pero bueno, estamos desarrollando mucha creatividad. Sí, pero esta creatividad muchas veces, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a guerras tecnológicas, nos lleva a, bueno, ahora ya para hacer una guerra ya no hace falta poner el pie en el terreno, basta misiles, basta tecnología y el país que tenga más tecnología es aquel que puede hacer más daño al otro. China se está armando de tecnología. Bueno, pues por algo será. Por tanto, recuperación de la inteligencia, largo alcance, amplitud y profundidad. Asunción creativa de los valores, la experiencia gozos de la vida y ascenso transfigurador hacia la felicidad. Vamos a ver cada uno de estos. Por tanto, largo alcance, amplitud y profundidad. Para eso es necesario reconocer la tradición cultural, la vigencia de nuestra tradición cultural. Es decir, no hemos nacido ayer. Nuestra sociedad tiene miles de años, al menos desde la época griega hasta la actualidad, ha habido un desarrollo cultural hasta la actualidad. Ese desarrollo creemos que no es importante. Si no hubiera habido los físicos, los químicos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX y XX, no habríamos podido desarrollar la tecnología, la cultura que tenemos en el siglo XXI. Y ser presente por la propia experiencia, vincular inteligencia, tradición, verificación y presencia. Es decir, conectar el asumir las posibilidades del pasado, crear nuevas y transmitirlas a nuevas generaciones. Eso lo vimos en el tema de cuando hablamos de la tradición occidental, ¿no? Por tanto, ser adulto espiritualmente es asumir la vida con entusiasmo y elevarla a cotas altas, guiados por el lema de que los seres humanos estamos constituidos de tal forma que crecemos ascendiendo. Es decir, hay una ley que podemos llamar de la perfectibilidad que nos invita, que nos impulsa a superarnos cada día, a ser mejores, no a quedarnos donde estamos, no a degradarnos como personas. Cuando nos degradamos como personas es porque estamos desarrollando lo que llamamos nuestra tendencia egótica, ¿no? Es decir, es antinatural, antigenético, es disgenético. Por tanto, desde la infancia experimentamos deseos de vivir y de crecer. De alguna manera podemos decir que todos los seres humanos estamos llamados a la felicidad. Todos queremos ser felices. No querer ser feliz es antinatural. Pero claro, a veces esta experiencia gozosa de la vida se puede ver perturbada por experiencias de vértigo. Os remito al tema del vértigo. Esa experiencia y sensación de intensidad. Descubrimos que las experiencias tienen varios grados. Vimos que había experiencias lineales de nivel 1 y experiencias reversibles de nivel 2, 3 y 4.
veíamos que todo se transfigura a la luz del ideal, el ideal de la unidad, el amor. El encuentro es exigente, es fuente de entusiasmo y felicidad. ¿Por qué hay tantos desengaños amorosos, de amistades, de frustraciones en el trabajo? Pues yo diría, una de las razones es porque no sabemos entender el valor del encuentro. Cuando nosotros hicimos que para desarrollar el encuentro hace falta desarrollar lo que llamamos las condiciones del encuentro. Claro, si fallan las condiciones del encuentro, el encuentro en algún momento fracasa, echa aguas. Por tanto, vemos importante un ascenso transfigurado hacia la felicidad y hacia la vida espiritual. Este proceso requiere una formación ética en una serie de transfiguraciones. Claro, si nuestra formación ética, y no es una cosa intelectual, es una cosa de sensibilidad ética, pues claro, ahí surgen los desencuentros. Ayuda a descubrir, invitar a buscar la verdad desde la libertad creativa, sería la unidad. Es decir, formarnos hacia desarrollar condiciones del encuentro que permitan desarrollar el ideal de la unidad. Por tanto, ¿cuáles son estas transfiguraciones? Lo vimos en el tema de las condiciones del encuentro, la seriedad de la unidad. El afán de dominar me tiene que llevar a la vida de la creatividad, la transfiguración. La libertad de maniobra me lleva a la libertad creativa. Las experiencias lineales me conducen o deben transformarse en experiencias reversibles. La mera vecindad física en relación de encuentro. La euforia propia del vértigo e entusiasmo. El egoísmo por buscar el bien de los demás. Lo que es distante, distinto y externo en íntimo. Y las contradicciones entonces se convierten en contrastes complementarios. Es decir, esta transfiguración me permite subir a nivel de los ámbitos, de los valores y de la trascendencia. Es decir, si queremos subir, necesitamos renunciar a estos elementos de nivel 1, como el afán de dominar. ¿Para qué? Para poder llevar una vida verdaderamente creativa. Por tanto, se necesita un remonte moral y religioso. A veces sentimos una sorpresa cuando los jóvenes, ahora hay un cierto movimiento de búsqueda de la fe entre los jóvenes, y nos preguntamos por qué los jóvenes están buscando la fe. Parecía que ya estaba la batalla perdida de la fe. Sin embargo, parece que hay un rebrote, una búsqueda de una mayor profundidad, porque sentimos un vacío. El vacío de que lo que hemos vivido hasta ahora, lo que nos han ofrecido los medios de comunicación, lo que nos han vendido como progreso, en realidad nos deja vacíos. Y necesitamos algo más. Respirar aire más puro. Una búsqueda de que no nos mientan, que no nos engañen. Por tanto, una necesidad de un remonte moral y religioso.
Muchas veces con lo religioso hay muchos prejuicios, pero si nos fijamos bien, la vida religiosa nos da respuestas a muchas de las cuestiones que sin Dios no hay respuesta. Es decir, uno puede decir, bueno, si yo sé que hay vida después de la muerte, que hay una vida eterna, este convencimiento me lleva a vivir la vida presente de otra manera. Si no hay ese convencimiento, pues vivimos sin sentido. Y claro, ese vivir sin sentido nos cansa, nos agota. Es lo que Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio. Nos cansamos de trabajar, nos cansamos de relaciones humanas fracasadas, nos cansamos de la rutina o nos cansamos de la mera diversión. Por tanto, el camino hacia la verdadera felicidad necesita una mirada profunda, descubrir el ideal de la unidad, clave para la comprensión sentido de la vida humana, y esto lo podemos también complementar, iluminar, con el poder expresivo del lenguaje y de los textos literarios, como la Sagrada Escritura, la liturgia, los sacramentos o la oración. Es decir, de alguna manera esto nos permite visualizar un horizonte de comprensión hacia la vida creativa. Y aquí tenemos tres cualidades que podemos desarrollar porque son propias de Dios. Dios es la suma verdad, la suma bondad, la suma justicia y la suma belleza. Entonces nosotros, haciendo acciones que nos encaminen hacia esto, todas estas acciones inspiradas por el valor de la verdad, la bondad y la justicia son germinalmente cristianas. Es decir, ponen ya la semilla que nos permite ascender al nivel 4 de la trascendencia. ¿Cómo? Primero, viviendo de la verdad y en la verdad. Y nos podemos preguntar, ¿realmente en nuestra vida somos veraces? Reconociendo y actuando con conciencia recta en busca del mayor bien, del mejor bien. Asumir una actitud humilde y creativa frente a la verdad que se nos presenta. ¿Somos sinceros con la verdad que vemos delante? ¿O más bien nos autoengañamos para vivir según nuestros gustos? La bondad, colaborando en acciones solidarias, ONG de atención a las necesidades, voluntariado, conociendo vidas de santos y personajes históricos que han desarrollado valores, siendo respetuosos con el lenguaje, en actitud de respeto, estima y colaboración. ¿Somos bondadosos en el lenguaje o somos despreciativos, burlándonos de los otros, alegrándonos de sus fracasos? En justicia, respetando las diversas realidades en lo que son y en lo que están llamadas a ser, reconociendo los diversos niveles de realidad de conducta, o estudiando los documentos pontificios de doctrina social de la Iglesia. Podemos avanzar en la justicia, en la belleza, viendo obras de arte, haciendo poesía, viendo buenas películas, contemplando la naturaleza con pensamiento racional, desarrollando nuestra creatividad en la vida familiar, profesional y social. Son ejemplos de conductas que nos acercan a estos valores y nos permiten el ascenso a los niveles 2 y 3. Y ahora vamos a ver cómo podemos ascender a los nivel 4. Es decir, muchas veces cuando hablamos de Dios sin experiencia. Cuando se experimenta
realmente la conducta propia de Dios, entonces nuestra vida se transforma. Os pongo un ejemplo. Cuando se desarrolló la película La Pasión de Cristo, hubo una serie de acontecimientos durante la película que provocaron conversiones. Durante el rodaje, después de la emisión de la película. ¿Por qué? Porque se vivenció la, la experiencia de entender cosas que antes no entendíamos porque teníamos cerrados los ojos. Y claro, eso lo dice Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Pasar de una visión a otra visión superior. A valorar lo nuevo que viene en el Evangelio. A la samaritana le dice que le va a dar agua viva, un agua que ella no buscaba directamente, buscaba agua para beber. Pero Cristo le habla de un agua viva, de un agua diferente. O la curación del enfermo de la piscina Bethesda, que le da la salud física y eso le abre a la salud espiritual de reconocer a Cristo como su Salvador. Superación de las parábolas. Claro, en las parábolas hay muchos conceptos que nos chocan. ¿Por qué? Porque nos hablan de otra realidad diferente, superior. Dice, el que conserve la vida la perderá. ¿De qué vida nos está hablando? Dice, el que pierda su vida por mí la ganará. Ganar la vida o perder la vida. Habla de la ceguera física y la ceguera moral. Ellos son ciegos porque viendo no ven. Es una ceguera moral. La viuda que daba la monedita. Y claro, es contradictorio porque el que más da, menos da, es el que más ofrece. Ella dio más que todos los que daban de lo que les sobraba. Choca que los últimos sean los primeros. Nosotros siempre cuando queremos ser los primeros y nos molesta que alguien nos pase delante. En la cola de la pescadería, en la cola del pan, pues nos molestamos porque alguien nos pase delante. Nosotros tenemos derechos y el otro que se quede atrás. Bueno, pues eso choca. En el reino de los cielos, los que son despreciados, a lo mejor van delante de nosotros. El que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. O contradicciones como que para dar vida hay que morir. Es decir, de alguna manera nos está hablando con un lenguaje que no es el lenguaje que nos dice la sociedad en la que vivimos. Atención a lo verdadero, noble y justo. No os canséis, por vuestra parte, hermano, no os canséis de hacer el bien. Todo lo que es verdadero, noble, justo, pura, amable, laudable, todo lo que es virtud y mérito. Rechazad toda inmundicia y abundancia de mal, recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas, Santiago. La vinculación para conocer la verdad y vivir en el amor. Es decir, sabemos amar. Muchas veces nuestro amor está cargado de intereses. Te amo porque me vas a ayudar en esto. Te amo porque contigo a tu lado voy mejorando mi imagen. Te amo porque me haces feliz. Que no quiere decir que sea malo, pero hay que superar eso. Con la sinceridad del amor crecemos en todo. Quien ama a su hermano está aún en la luz y no tropieza. Primera de Juan. La lógica del corazón. El hijo pródigo
el buen samaritano, la parábola de la oveja perdida. Y tenemos que elegir entre construirnos o destruirnos. Tenemos esos dos caminos. O delante de ti, dice los salmos, pongo de ti, no, perdón, los profetas, pongo de ti la luz y la oscuridad, el fuego y es decir, las obras de la carne y las obras del espíritu, la senda estrecha y la senda espaciosa, la actitud del fariseo y la actitud del publicano, la casa edificada sobre arena y la casa edificada sobre roca. Es decir, en qué campo nos queremos situar. ¿Nos queremos situar en el ámbito de la gracia o nos queremos situar en el ámbito de la desgracia? Claro, todo el mundo dirá, en la gracia, sí, pero la gracia cuesta. Es decir, no es fácil, pero no ser creyente es más difícil, si nos fijamos bien. Nos llevamos muchas más desilusiones. Tenemos necesidad de redención, perder la vida o ganarla. Todos estamos muchas veces agotados, cansados. Venid a mí los que estéis cansados y agotados. No he venido a buscar a los enfermos ni a los sanos. He venido a buscar a los enfermos, no a los sanos. Es decir, todos nos damos cuenta de que necesitamos ayuda. Una ayuda que no nos la pueden dar las personas que nos rodean. Una ayuda que supera nuestras fuerzas. Y aquí dice, la acogida de la buena nueva lleva a la dicha. Bienaventurados vosotros, que tenéis hambre, vosotros que tenéis ansias de justicia. Pero hay de vosotros los ricos, hay de vosotros los que andáis sobrados, hay de vosotros los que ponéis vuestra confianza en el dinero. Dichosos vosotros porque veis, porque otros tienen vista y están ciegos. Es decir, de alguna manera tenemos que optar por un camino o por otro. Y Cristo lo dice, o conmigo o contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Bueno, tenemos que saber en dónde queremos ir, porque donde nos situemos, eso tiene sus consecuencias. Vamos a Dios porque estamos en él vivimos, nos movemos y existimos. Dios hace morada en nosotros. La transfiguración, el hombre viejo y el hombre nuevo, los odres viejos y los odres nuevos, el vino viejo y el vino nuevo, el hombre eterno y el hombre celeste. Bueno, son mensajes que nos van cayendo como gotas de rocío, pero que nos tienen que hacer cambiar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la importancia de la participación, ven y sígueme. Es decir, no basta escuchar a Dios, hace falta seguirle. Es Cristo quien vive en mí, una vida resucitada, la inhabitación de la Trinidad. Alegraos en el Señor, siempre lo repito, alegraos. Un mensaje que nos lleva siempre, ¿no? No basta hablar a las personas de Dios, hay que hablarles antes de ellas mismas. Es decir, reconocer la grandeza que tiene la persona para que se dé cuenta de que Dios está con él. Las aparentes paradojas son perfectamente lógicas en el campo de las interrelaciones propias de los niveles 2, 3 y 4. Las contradicciones se convierten en contraste enriquecedor. En el Nuevo Testamento Jesús llama continuamente a aspirar a los valores superiores. Y dijimos ya también que las realidades vitales solo pueden captarlas quien está dispuesto a responder a su llamada. A asumir activamente las posibilidades que nos ofrece. Es decir, de alguna manera es lanzarse a vivir una experiencia diferente. No estamos ya cansados de vivir siempre de la misma manera.
Pues atrevámonos a ser subversivos, a ser diferentes. La lógica de las realidades humanas hace comprender perfectamente ciertas actitudes heroicas. Es decir, el heroísmo solamente se puede entender con la lógica del corazón. Hemos de elegir entre construirnos o destruirnos, vivir según el espíritu o según la carne. Lo que vimos, elevarnos con un proceso de éxtasis o destruirnos con un proceso de vértigo. Al estar interpelados por reales de signo opuesto con posibilidades de orientación hacia el vértigo, intentamos ser salvados. La verdadera vida humana comienza cuando, sin abandonar el nivel 1, ascendemos al 2 y desde ahí seguimos ascendiendo hasta llegar a los niveles creativos. Porque ahí es donde la buena nueva encuentra su espacio natural. Es decir, no podemos entender la buena nueva si permanecemos en el nivel 1. Si no subimos por los valores y llegamos al encuentro con los demás y con Dios, pues no podemos experimentar eso. Vamos a Dios porque ya estamos en Él, ¿no? A medida que descubrimos la importancia de distintas formas de percepción, lamentamos más y más haber tardado tanto en realizar un descubrimiento como este, que nos abre de par en par las puertas a niveles más altos. Es un texto de López Quintas. Es decir, de alguna manera esas transfiguraciones no están respondiendo a nuestra ansia de desarrollo. Y muchas veces nos marean con realidades de poca monta. Me explico. ¿Qué es lo que le preocupa al hombre moderno? Pues la tecnología, la economía, la salud, el hacer deporte, los gimnasios, ¿no? Si sube o baja la bolsa. Es decir, realidades que nos distraen de nuestro verdadero objetivo. ¿Cuál es? La santidad. Sí, no quiero decir que todas estas cosas no sean importantes, por supuesto que sí que son importantes, pero no nos pueden distraer de nuestro objetivo final, que es la vida eterna. Si nos distraen, entonces, pues, perdemos el tiempo. Dice, si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Pues las cosas que son, diríamos, transitorias. No es que las cosas de la tierra no sean importantes, pero son importantes en la medida en que nos ayudan a desarrollar las cosas de arriba. Cristo lo dice, atesorad tesoros en el cielo, donde no los corrompe la polilla ni los ni los roban los ladrones. No atesoréis tesoros en la tierra. Las cosas de la tierra nos han de servir para conquistar el cielo. Si no nos sirven para eso, estamos perdiendo el tiempo. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. La vida cristiana propone un tipo de unidad que tenemos el privilegio de creer con Dios. Y no estamos solos. Os aseguro que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, y ahora a modo de resumen, quisiera ver como importante el diálogo con el ser humano, la superación de las paradojas, la atención a lo verdadero, noble y justo,
seguir la lógica del corazón, es decir, vivir según el espíritu o según la carne. Tenemos que elegir cómo queremos vivir, según el espíritu o según la carne. Mucha gente se ve frustrada, solitaria, y uno dice, pero bueno, tú, ¿por qué no has descubierto la vida del espíritu? Claro, se la está perdiendo la redención y la acogida la buena nueva. ¿Cómo vamos a Dios? A través de transfiguraciones y viviendo lo que llamamos una vida resucitada. Por tanto, dice, alegros siempre, lo repito, estad alegres.